Finalmente tuvimos la segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre los temas mencionados en el memorando de entendimiento, el documento que firmaron Donald Trump por parte de Estados Unidos y el presidente iraní Pezeshkian. Y en lo que respecta a los principales problemas entre ambas partes, el caso de Líbano fue ampliamente negociado y debatido en la reunión que mantuvieron. Si observamos cómo J.D. Vance está, de alguna manera, redefiniendo la política exterior, quizá porque mucha gente es muy pesimista con lo que ocurre en Washington, no quieren creer que haya un nuevo impulso o un nuevo ambiente en Washington para cambiar el rumbo respecto a Asia Occidental. Pero algo, especialmente en lo que tiene que ver con Líbano, está ocurriendo. Y esto fue lo que dijo J.D. Vance en respuesta a la conversación que mantuvo con la parte iraní. Cuando empezaron, esperaban que los iraníes convirtieran el Líbano en una pieza tan clave como al final lo hicieron. ¿Y cómo describiría usted los avances en el Líbano? Sé que el señor Arakchi dijo que el progreso fue muy bueno, pero ¿cuál es su propia valoración? Sí, yo también lo describiría como un progreso muy positivo. Quiero decir, lo que queremos es un alto el fuego regional, ¿no? Queremos que Hezbollah deje de disparar contra nuestros amigos en Israel. Queremos que los israelíes puedan vivir en paz. Y también queremos asegurarnos de que cuando ocurran cosas no se conviertan en una escalada más amplia. Así que hemos sido, creo, bastante eficaces a la hora de establecer lo que llamamos un mecanismo de desconflicto. Pero, en realidad, de lo que se trata es de que cuando pasa algo, las partes hablen entre sí. A veces, ya sabes, se da un poco el problema del huevo y la gallina. Tienes a un oficial de rango bajo que lanza un dron sin la aprobación del alto mando. Y claro, por supuesto, Israel tiene que responder a eso. Pero a veces, esa respuesta podríamos tener una situación mejor y más pacífica si Israel respondiera en el marco de una conversación que ya está en marcha entre Hezbollah, Líbano, Israel y otros socios de la región. Hasta prácticamente las 4 de la tarde de ayer, hora de Bergenstock, no existía un mecanismo real para mantener esas conversaciones, y fue entonces cuando lo pusimos en marcha. Así que lo que intentamos decir es, ante todo, que Israel y cualquier otro país de la región tienen derecho a la autodefensa. Pero queremos asegurarnos de que todos ejerzan ese derecho en un contexto en el que estemos hablando de cómo reducir las tensiones en lugar de dejar que los conflictos se descontrolen. A veces lo que ocurre es que si el conflicto se descontrola, eso acaba siendo peor para la autodefensa de todos y peor para la seguridad de todos. Por eso hemos puesto en marcha un proceso para asegurarnos de que esa escalada no se produzca. Y diría que ya se empiezan a ver los resultados. En las últimas 24 horas, probablemente ha sido el periodo más tranquilo que hemos tenido. La situación en Líbano, en las 24 horas anteriores, también fue bastante buena. Obviamente hubo algunos tiroteos hace unas 72 horas. Así que esto sigue siendo un trabajo en curso. Pero lo que hemos hecho es organizar la operación de manera que podamos garantizar que no se descontrole en el futuro. Mira, John, dos cosas. Hace apenas un par de horas tuvimos un informe desde el Líbano que decía que había algún tipo de enfrentamiento. Los israelíes atacaron a la gente que estaba en la fortaleza de Ali Taher, porque hubo una gran batalla entre Hezbollah libanés e Israel. Querían evacuar los cuerpos de las personas que murieron en esa zona, y los israelíes les dispararon. Eso está ocurriendo ahora mismo. Pero lo importante de lo que dijo J.D. Vance es que por primera vez están definiendo un nuevo mecanismo entre Irán y Estados Unidos. Él lo dijo, y eso es algo nuevo. El segundo punto es que, de alguna manera, Estados Unidos está reconociendo el derecho a la autodefensa, no solo de Israel, sino también del Líbano. Y eso significa que lo están reconociendo también para Hezbollah. Hezbollah tendría derecho a la autodefensa. ¿Cómo interpretas tú eso?
¿Cuál es tu lectura de esa posición? What is your understanding of that? What is your interpretation of that? Bueno, tengo que decir que no. Vance no está reconociendo que Hezbollah tenga derecho a la autodefensa. Reconoce que el gobierno libanés sí lo tiene, y eso es distinto. Pero déjame plantear las preguntas importantes que acaban de surgir, y nuestra audiencia ya ha escuchado bastante de lo que Vance ha dicho, sí, en Suiza. Quiero asegurarme de que todos entendamos bien a quién se está dirigiendo realmente. Como ya hemos comentado aquí, el vicepresidente Vance está ahora haciendo campaña de forma muy agresiva y con mucha urgencia para convertirse en el próximo candidato republicano a la presidencia. Tiene que hacerlo, y tiene que demostrar de manera visible que domina los temas clave que preocupan a los republicanos. Tanto a los partidarios del movimiento MAGA que apoyan a Donald Trump y a su hijo como sucesores, como al Partido Republicano en general, y también a los votantes que se sitúan entre los republicanos y los demócratas. Vance tiene que atraparlos y hacerlo rápido, y además tiene que parecer que está al mando. Así que está hablando para el público estadounidense, eso es lo importante, no para el público iraní ni para el resto del mundo. En segundo lugar, es muy importante, y solemos olvidarlo en el mundo de los podcasts, ver nuestro espacio como algo más amplio que el de los votantes de Estados Unidos. La realidad es que a los votantes estadounidenses no les importa si alguien o todos mueren en Oriente Medio. En las encuestas más recientes, si preguntas sales de casa o del piso, preguntas a tus amigos, muy poca gente, votantes estadounidenses, y desde luego nadie cercano al Partido Republicano considera que la guerra en Oriente Medio sea importante. No es un tema importante. ¿Cuáles son los temas importantes? Primero, la corrupción en la política. El papel del dinero en la política se ha convertido en una de las principales preocupaciones del público entre los votantes estadounidenses. Hablamos mucho de ello. Volveremos sobre el tema porque la presencia de Jared Kushner en Suiza y lo que Vance dijo sobre él es totalmente corrupto. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es la inflación, el coste de la atención sanitaria. Y si en caso de estar en riesgo de morir, acabarás muriendo porque no hay atención hospitalaria. La atención hospitalaria, la inflación y la expansión del presupuesto federal, esos son los temas clave. Más de 2/3 de los votantes estadounidenses tienen eso en mente. Así que de eso estaba hablando Vance. Esa es la parte importante. Para su futuro político, para el Partido Republicano frente a los demócratas, él habla de la asequibilidad de la atención sanitaria, de la inflación y del déficit presupuestario federal. Ahora, la desaprobación neta del presidente Trump ha ido subiendo, justo cuando las llamadas conversaciones de paz parecen ganar fuerza y tracción. ¿Y cuál es la razón de eso? Pues que los votantes estadounidenses no ven ningún impacto directo de lo que ocurre en Oriente Medio. Desde luego no en el Líbano, pero sí perciben la conexión entre el estrecho de Hormuz y el coste de llenar el depósito, y también el precio de las materias primas y de la sanidad. De eso hablaba Vance. El voto a Vance está estrechamente ligado, primero a Trump, segundo, al precio del petróleo, y tercero, al acuerdo en el estrecho de Hormuz. Esos son los temas clave. En ese contexto, y no es una opinión mía, a los votantes no les importa lo que pase en Líbano. Primero. Segundo, desde el punto de vista táctico, lo que Vance acaba de hacer es decir, vamos a resolver el tema del Líbano. De hecho, vamos a resolver el tema del estrecho de Hormuz. Vamos a resolver las sanciones a Irán con una serie de foros de conversación. En los periódicos los llaman una unidad o célula de desconflicto para Líbano. Nosotros lo llamaremos un comité de alto nivel para supervisar la desconflicto, el desarrollo de los puntos del memorando de entendimiento, un grupo técnico de trabajo para tratar cuestiones nucleares y una nueva junta especial de revisión que estará dominada por Kushner para debatir y controlar la liberación de los activos iraníes. Ahora bien, tengámoslo presente, hablaremos de ello en un momento,
Hay diferencias internas entre las facciones en Teherán. That there are factional differences in Tehran, and you can fill me in and our audience on how differently. Puedes ponernos al día, a mí y a nuestra audiencia, sobre cómo ven ellos de forma diferente esas reuniones que parecen más bien charlas. Básicamente, lo que se ha hecho en Suiza es aplazar todos los acuerdos a futuras conversaciones. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que dijo Vance, sobre el conflicto en el Líbano? Primero, él no insiste ni afirma que exista ningún acuerdo sobre la retirada de las tropas israelíes del Líbano. Así que, según lo plantea, si una persona de bajo rango lanza un dron, se refiere a Hezbollah. No quiere decir que Hezbollah forme parte del gobierno libanés, y mucho menos de toda la administración comunitaria del país. Lo que quiere decir es que la política de Estados Unidos significa exactamente lo mismo que la de Israel. Hezbollah debe ser destruido. What the Israelis mean. Hezbollah must be destroyed. However, to the extent that Iran has... Sin embargo, en la medida en que Irán ha vinculado la supervivencia de Hezbollah y la retirada de las fuerzas israelíes del Líbano a una resolución del conflicto entre Irán y Estados Unidos, que a su vez controla el estrecho de Hormuz, que a su vez influye en el precio del petróleo y que a su vez condiciona el futuro de Vance, todo eso está conectado. Todo está ligado, ¿ves? Así que cuando Vance dice que habrá un mecanismo de desconflicto, lo que realmente quiere decir es que los israelíes seguirán ocupando el sur del Líbano. Si hay disparos que ellos mismos pueden provocar, la culpa será de Hezbollah. Y en el futuro, lo que tendremos será gente hablando por teléfono, echándose la culpa unos a otros. Eso no es una solución. Y lo que parece haber ocurrido es una concesión muy importante por parte de Irán al aceptar el llamado alto el fuego, un alto el fuego o una pausa en todas las operaciones militares. En Utoith. Y eso, a su vez, expone a Hezbollah a ataques en otras zonas del Líbano, sobre todo desde el lado de la frontera con Siria. ¿De acuerdo? Así que creo que hay que tomar los resultados de las conversaciones de Suiza con una buena dosis de realismo político interno. A los estadounidenses no les importa si ocurre un genocidio en Oriente Medio, sea contra los palestinos, los libaneses o los iraníes. Les importa primero lo que les afecta en el bolsillo. En segundo lugar, Vance sigue hablándoles a ellos antes que a nadie. Por cierto, también dijo que durante las conversaciones en Suiza consultó varias veces con los israelíes. Habló más con ellos, es decir, con el gobierno de Netanyahu, que con todos los demás en Estados Unidos. Pero sabe lo que hace dentro de Estados Unidos. Así que tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que Vance cree que el imperio estadounidense, por así decirlo, está ganando terreno en Oriente Medio. Empire, so to speak, is gaining in the Middle East.